Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Damos gracias al Señor Todopoderoso, quien es quien disipa las tinieblas, quien es el que nos da la luz de la vida y el que ilumina nuestro camino. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Así que damos una bienvenida a todos los que nos acompañan en nuestras sedes en Miami y también a todos los que nos acompañan desde casa, desde diferentes lugares del mundo. Y hoy continuamos con la serie Yo Soy. 7 declaraciones de Cristo acerca de quién es Él en el libro de Juan. Y hoy vamos a estar hablando de una declaración sumamente poderosa que hace nuestro Señor Jesucristo, y es: yo soy la luz del mundo. Y ese es precisamente el título del mensaje que voy a compartir con ustedes hoy. Para lo cual quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Juan capítulo 8, versículo 12, donde leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, donde el Señor dice aquí la palabra de Dios, versículo 12: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Y luego dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes. Yo quiero iniciar hablándoles un poco acerca de una gigantesca estrella llamada el Sol. El Sol se encuentra en el centro de nuestro sistema solar. Esta gigantesca esfera de plasma está compuesta principalmente de helio e hidrógeno. Tiene tanta masa el Sol que cabrían dentro de ella 1.300.000 planetas Tierra. O sea que un planeta Tierra sería chiquitico aquí y podríamos llenar todo el volumen del Sol con 1.300.000 planetas Tierra. Es tanta su masa que tiene una fuerza gravitacional tan poderosa que mantiene los planetas y otros objetos orbitando alrededor de él. Esta estrella es principalmente la fuente de energía y de luz para nuestro planeta. Y quiero contarle algunas de las cosas que hace el Sol con su luz y con su energía para sustentar la vida. Por ejemplo, la síntesis de vitamina D. Resulta que la luz del Sol obra en nuestra piel, asistiendo y facilitando la síntesis de vitamina D, la cual genera un sinnúmero de beneficios, como por ejemplo fortalecimiento del sistema inmunológico, como por ejemplo el fortalecimiento del sistema óseo y todas estas cosas. Así que es clave para la síntesis de vitamina D. También el Sol nos ayuda para la fotosíntesis. La fotosíntesis es aquel proceso donde se torna el dióxido de carbono y el agua, a través de la luz o con la ayuda de la luz, se convierte en oxígeno y glucosa. Y como sabemos, la glucosa hace parte fundamental de la cadena alimentaria, y adicionalmente el oxígeno que se produce a través de la fotosíntesis nos permite a nosotros respirar. Adicionalmente, el Sol provee y proporciona una fuente de energía lumínica y calórica. Esta energía provee patrones climáticos globales, estimula las corrientes oceánicas, patrones de viento, circulación atmosférica y el ciclo del agua. El Sol también proporciona energía para las diversas formas de vida, incluyendo plantas, animales y seres humanos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el Sol sustenta la vida en la tierra.
Su luz y la energía que viene con ella son fundamentales para el funcionamiento y la supervivencia de la vida en la tierra. Ahora permítanme traer toda esta información acerca del sol a nuestra enseñanza de hoy. Porque así como el sol es la luz que sustenta la vida física en la tierra, Cristo Jesús es la luz que sustenta la vida espiritual del ser humano. Así como la vida depende del sol físicamente, la vida espiritual depende de Cristo espiritualmente hablando. La idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: si Jesús no es la luz de mi vida, estoy en tinieblas y eso mismo reflejaré. Y eso es lo que quiero que recuerden hoy. Vamos a ver lo que significa cuando Jesús dijo y cuando Jesús declaró que Él era la luz del mundo. Y quiero invitarlos a que tomen notas y pueden descargar la aplicación de CF Miami ahí en sus iPhone o teléfonos Android. Y quiero empezar con el punto número 1. Jesús ilumina mi vida diaria. Veamos cómo esto es lo que nos habla el texto de la palabra de Dios. Aquí en Juan 8:12 leemos lo siguiente: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Muy bien, el mensaje es muy sencillo de entender. Jesús es la luz del mundo. No dice que Jesús es una luz, no dice que Jesús es una de varias opciones de luz, sino que dice que Jesús es la luz. Jesús es aquel que ilumina por completo nuestra vida. Dice que el que lo sigue no andará en tinieblas. El verbo andar en el griego, que fue el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, este verbo habla de hecho la palabra es peripateo. Peri es ese prefijo de donde tenemos en español palabras como perímetro, alrededor, circundante, y pateo es ese verbo de caminar en griego. Así que peripateo es andar por la vida. El que lo sigue a Él andará en la luz. El que no lo sigue andará, vivirá su vida diaria en tinieblas. Así que prácticamente lo que Jesús nos está diciendo es que seguir a Jesús implica vivir a la luz de lo que Él dice, de lo que Él enseña, tomar decisiones basadas en su palabra, lo cual implica que creer en Cristo es más que un entendimiento intelectual. Es una verdad, es una realidad que transforma todo nuestro ser, que nos lleva a vivir en la luz de Cristo por completo. De esta manera, muchas veces malinterpretamos lo que significa creer en Jesús. Pensamos que solamente decir sí, yo creo. Pensamos que es simplemente decir sí, yo creo que murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Pero si yo no sigo a Jesús en mi vida diaria, estoy en tinieblas. Eso es lo que dice el Señor. Él es la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Mucha gente dice: mi familia cree en Jesús. Mucha gente dice: yo creo en Jesús. Y uno les pregunta: pero ¿por qué no te veo en la iglesia? No, es que yo tengo mi propia relación personal y yo no voy a ninguna iglesia porque yo tengo mi propia relación con Cristo. ¿Cómo vas a andar en la luz si no escuchas la palabra de luz que se enseña en la iglesia? ¿Cómo vas a pretender decir que tú crees en Jesús cuando no caminas con Él a diario, cuando no lees la palabra, cuando no oras, cuando no buscas a Cristo, cuando no conoces su perfecta voluntad como está reflejada en la palabra de Dios? Entonces, vivir en la luz implica tomar decisiones como Cristo tomaría decisiones. Vivir en la luz significa que yo tendré relaciones personales gobernadas por la palabra de Cristo. Vivir en la luz implica que llenamos la mente de la palabra de Cristo. Vivir en la luz implica que tomamos decisiones basadas en la palabra y en los principios eternos de Cristo. Vivir en la luz implica que cuando estamos solos
no hacemos lo que hacen los que viven en tinieblas. Eso es lo que significa vivir en la luz. Eso es lo que significa caminar en la luz. Ahora, todo esto implica que el que no vive en la luz de Cristo, el que no sigue a Cristo, entonces está en tinieblas, está en oscuridad. Es como aquel que no sabe para dónde va, es como aquel que se tropieza con todas las cosas, es como aquel que no tiene un rumbo fijo en su vida. Ahora, permítanme darles un poco de contexto histórico y cultural, porque a veces leemos rápidamente: Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que no anda en tinieblas, el que me sigue no anda en tinieblas, y ya, para ahí. Pero vamos a identificar el momento histórico, el momento en la nación de Israel, el momento específico, el lugar cuando Jesús declaró ser la luz del mundo, porque esto nos va a ayudar a entender la magnitud de esta declaración. Resulta que el Señor Jesús dio esta palabra de Juan 8:12 durante la fiesta de los tabernáculos. Ahora, la fiesta de los tabernáculos dura 7 días. Durante estos 7 días, Israel fue instruido por Dios en Levítico 23 a que construyera unos toldos, unas carpas, unos tabernáculos como estos, y vivieran allí por 7 días para recordar todo el tiempo que Dios los sustentó en el desierto cuando salieron de Egipto. Este era un recordatorio de que Dios era un Dios fiel, un Dios que provee, un Dios que cuida a su pueblo, un Dios que protege a su pueblo, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las dificultades, Dios siempre proveerá. Entonces Jesús se encontraba en el templo, allí en el momento en que se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, que se conoce como Sukkot en hebreo, que es la palabra para tabernáculo o carpa en hebreo. Ahora, lo interesante es que la palabra de Dios nos dice que esta celebración apuntaba también, no solamente era un recordatorio, sino que apuntaba a la esperanza para el pueblo del momento cuando Dios habitaría, el momento en que Dios moraría de nuevo con su pueblo. Y por eso me parece muy interesante lo que dice Juan 1:14. Dice la palabra de Dios: el verbo se hizo carne y habitó. Y resulta que esta palabra habitó es la palabra tabernáculo en forma verbal en el griego. O sea, podríamos traducir: y el verbo, o sea, Cristo, se hizo carne y tabernaculó entre nosotros, vino a habitar a nosotros, vino a hacer su morada entre y en nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Resulta que en Juan 8, cuando Jesús dice estas palabras de que Él es la luz del mundo, no solamente se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, sino que resulta que Jesús, nos dice el Evangelio de Juan, se encontraba en el atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres era esta zona del templo, aquí a donde podían entrar, hasta ahí podían entrar las mujeres. Estaba el atrio de los gentiles, que era toda esta zona alrededor del templo, pero aquí en el atrio de las mujeres Jesús se encontraba. Ahora, no sé si notan aquí que hay unas columnas. Estas columnas eran postes gigantescos, y aquí vemos los postes gigantescos. Habían 4 postes, y en cada uno de estos postes habían 4 candelabros tan grandes que cabían 10 litros de aceite en cada uno. O sea que cada uno de estos postes tenía 4 candelabros que eran como antorchas gigantes. Estos postes medían aproximadamente 75 pies, casi 25 metros de alto. Entonces estos, y tenían una escalera por el lado para que se subiera el trabajador del templo a rellenar cada uno de esos 4 antorchas, esos 4 candelabros. O sea que habrían 16 antorchas gigantescas. Resulta que durante la fiesta de los tabernáculos, en el primer día de la fiesta, antes de que se acabara el día, se encendía, y esta era la ceremonia de la iluminación del templo. El templo se iluminaba con estas antorchas al final del día. Obviamente el templo se encontraba encima del
monte del templo, en Jerusalén, que es en una montaña. Así que toda la ciudad veía esa gloriosa imagen del templo iluminado, de cómo ese templo irradiaba luz a todas las casas alrededor, y a la distancia se podía ver esas antorchas. Recordemos que en el primer siglo no había electricidad, así que los pueblos solo mantenían su luz con pequeñas antorchas o con pequeñas lámparas en las casas. Así que esta ceremonia de la iluminación del templo era un recordatorio de cómo durante la misma fiesta de los tabernáculos, cuando se dedicó el primer templo, el templo de Salomón, ese día, como lo relata Primera de Reyes 8 y Segunda de Crónicas 7, la gloria de Dios descendió sobre el templo de Salomón. Ese era el templo de Herodes en el tiempo de Jesús. La gloria de Dios descendió sobre el templo de Salomón, lo que se conoce en hebreo como la Shekinah. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Entonces, esta ceremonia de la iluminación del templo hacía referencia al momento en que la gloria de Dios desciende sobre el templo de Salomón. Y cada vez que lo celebraban, los judíos anhelaban de que esa gloria volviera a habitar entre ellos, que durante la fiesta de los tabernáculos la gloria de Dios descendiera y habitara con ellos. Jesús seguramente estaba parado cerca de alguna de estos postes con esas gigantescas lámparas, y es en ese momento, en medio de la fiesta de los tabernáculos, en medio de la iluminación del templo, cuando Él declara ser la luz del mundo. Básicamente Jesús está declarando que la gloria de Dios que simboliza esta iluminación del templo, esa gloria de Dios ahora descendió de nuevo. Ahora la gloria de Dios encarnada, como dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esa manera Cristo está declarando que la gloria de Dios ha vuelto a Israel. Ahora la gloria de Dios encarnada estaba entre ellos, y por eso Él es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso ahora a nuestro buen y poderoso Dios. Esto es glorioso, hermanos, no se lo pierdan. De hecho, miren cómo dice Isaías 9:2: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Este versículo lo utiliza Mateo para señalar cómo se cumple esta profecía a través del ministerio público de Jesús. Cómo el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. La luz ahora ha resplandecido sobre ellos, porque ahora Cristo estaba en medio de ellos. El hecho de que Jesús se presenta como la luz del mundo implica que ahora la persona puede encontrar iluminación espiritual. A todos los que estábamos en tinieblas, ahora Cristo provee esa luz, la luz de la verdad, la luz de la salvación, la luz del camino a la vida eterna. Él se está presentando como la fuente divina de sabiduría, como la fuente de guía que puede disipar las tinieblas de la ignorancia, las tinieblas del pecado, las tinieblas de la separación de Dios. Las enseñanzas y obras de Jesús durante su ministerio reflejan su rol como la luz del mundo. Él encarnó la verdad de Dios. Él mismo declaró ser, y lo vamos a ver después: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice la verdad. Él encarnó, Él es la verdad de Dios encarnada. Él reveló la naturaleza del reino de Dios. Él nos ilumina acerca del camino hacia la vida eterna. Así que la vida y el mensaje de Jesús nos sirven como un faro de esperanza, un faro de transformación, iluminando el camino a todos los que lo siguen. Así que Jesús es la única fuente de iluminación espiritual, de verdad y de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos la idea principal. Si Jesús no es la luz de mi vida, estoy en tinieblas, y eso mismo reflejaré. Punto número 2 que encontramos aquí en Juan 8:12.
Dice, Jesús ilumina mi vida eterna. No solamente Jesús ilumina mi vida diaria para saber cómo ser buen padre, cómo ser buen esposo, cómo ser las damas buenas esposas, buenas madres, cómo ser buenos ciudadanos, cómo ser buenos creyentes. No solamente Jesús nos provee esa luz, sino que adicionalmente nos ilumina la vida eterna, nos muestra el camino a la vida eterna. Volvamos a Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Está hablando de la vida eterna. La ceremonia de la iluminación del templo era un recordatorio de que Dios prometió enviar la luz para renovar la gloria a Israel. Entonces Israel iluminaba con la esperanza de que Dios volvería a iluminarlos, los libertaría de la opresión en ese momento de la historia de los romanos y restauraría el gozo de la nación. Ese fue el contexto en que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Israel sabía que la promesa de la luz estaba ligada intrínsecamente con la esperanza mesiánica. La luz de esta ceremonia solo iluminaba a Jerusalén temporalmente, porque eventualmente la luz se apagaría. Pero Jesús declaró ser la luz eterna que no se apaga y provee verdadera iluminación a todo el que cree en él. Con esta declaración Jesús está indicando que Él era más que un buen maestro, que Él era más que un buen profeta, que Él era más que un buen hombre. Él está declarando que Él es la luz misma de Dios, que Él es la misma luz que guió a Israel por el desierto en las noches como fuego iluminando, mientras ellos vivían en tabernáculos. Jesús es la misma gloria que Israel deseaba y por la que estaban esperando. Así que cuando Jesús declara que Él es la luz del mundo, Él está diciendo que Él es la misma presencia de Dios y Él es la misma gloria de Dios. Él es Dios hecho carne. Amén. La luz para Israel también estaba ligada a Dios mismo. Miren lo que dice el Salmo 27:1. El Señor es mi ¿qué? Mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? En el Antiguo Testamento la luz estaba asociada con Dios. Isaías 60:19 es un pasaje glorioso. Dice así, describiendo cuando venga el Mesías a establecer su reino. Dice: ya el sol no será para ti luz del día. Ya el sol ni siquiera será necesario, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por tu luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Entonces Isaías está describiendo una visión futura de Jerusalén donde ni el sol ni la luna serán necesarios, porque Dios mismo será la luz eterna con la venida y el establecimiento del reino del Mesías. Es Jesús el único que te puede dar vida eterna, pero debes seguirlo aquí y ahora mismo. Si no tienes la luz de Cristo en esta vida, no la podrás tener en la eternidad. De hecho, el contraste que hace el Antiguo Testamento entre la luz, que implica salvación, que implica restauración, que implica Dios, que implica verdad, el contraste es con las tinieblas y el juicio de Dios. Miren lo que dice Sofonías. El profeta Sofonías capítulo 1 versículo 15 dice: día de ira aquel día, día de congoja y angustia, día de destrucción y desolación. Y mira cómo lo describe: día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa ¿qué? Oscuridad. El contraste de la luz y la vida eterna son las tinieblas, las densas sombras y la oscuridad del juicio de Dios.
Recordemos que antes de que Dios creara todas las cosas, dice la palabra de Dios que había tinieblas. Dice aquí Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego nos dice la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y en medio de esas tinieblas, en medio del caos, en medio del desorden, dice versículo 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios desea que hoy tú te conviertas en una nueva creación. Si Jesús no es la luz de tu vida, hoy es el día para que tú recibas esa luz que transforma, esa luz que da vida, esa luz que hace nuevas todas las cosas. Él quiere hacer de ti una nueva criatura, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recordemos la idea principal. Si Jesús no es la luz de mi vida, estoy en tinieblas, y eso mismo reflejaré. Punto número 3 y último. Si Jesús entonces ilumina mi vida diaria, y Jesús ilumina también mi vida eterna. Número 3, Jesús me ilumina para que yo refleje su luz. ¿Cuál es el propósito de que Dios ilumine mi vida diaria y que Dios ilumine mi vida eterna? ¿Cuál es el propósito? No solamente es darnos la salvación, no solamente es darnos las herramientas para vivir en la luz y no caminar en tinieblas y no vivir como la gente que no conoce a Dios, sino que el propósito de darnos una vida eterna, una vida diferente, una vida nueva, una vida de luz, es para que adicionalmente a disfrutar todos los beneficios y bendiciones que ofrece esta vida en Cristo, que también entonces ahora cumplamos con una gran responsabilidad. ¿Cuál es la gran responsabilidad? De reflejar la luz de Cristo a otros. Miren lo que dice Mateo 5, versículo 14 en adelante. Dice, ustedes son la luz del mundo. Algunos dirán, pero al fin ¿qué? ¿Es Jesús la luz del mundo? ¿Somos nosotros la luz del mundo? Bueno, Jesús es la fuente de luz del mundo y nosotros somos los reflectores de la luz del mundo. Es como que Jesús es el sol y nosotros somos la luna. Jesús es la fuente, la luna refleja la luz del sol en las tinieblas. Nosotros debemos reflejar la luz de Cristo en medio de un mundo de tinieblas. Así como una bombilla no ilumina si no está conectada a la corriente, de la misma manera nosotros no podremos iluminar nada si la luz de Cristo no está dentro de nosotros, para que la bombilla de nuestra vida se encienda e ilumine a todos a nuestro alrededor. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ahora, ¿con qué objetivo tú inaugurarías una ciudad en la cima de una montaña? Obviamente para tener preeminencia, obviamente para hacerse notar, obviamente las lucecitas de la luz se verían a la distancia si están sobre una montaña. Entonces Jesús dice, ¿cómo se va a ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña si el propósito principal para el cual esa ciudad fue puesta allí es precisamente para que ilumine, es precisamente para que se haga notar? ¿Cómo se va a ocultar una ciudad cuyo propósito fue dar luz y hacerse notar? Luego dice el versículo 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. Debajo de una vasija. Resulta que la palabra para vasija en griego es la palabra modios, y la palabra modios hace referencia a una vasija que se usaba para tomar medidas de volumen. Entonces es como la vasijita que tienen las damas en la cocina para medir cuántas tazas, cuántos centímetros cúbicos, cuánto volumen de harina se echa en las recetas. Entonces Jesús dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija de medida. Y ahora esto obviamente era una vasija más o menos amplia que medía hasta 7.5 litros de volumen de cualquier sustancia, de agua, de harina, de lo que sea. Entonces esa vasija resulta que se usaba porque las lámparas en el primer siglo eran lámparas de aceite. Se ponía el aceite, se ponía una mecha y se encendía. El
el modios, esa vasija a la que hace referencia Jesús, se ponía sobre la lámpara cuando ya se iba a apagar, cuando ya era el fin de la noche, cuando todo el mundo se iba a dormir. Se ponía ese modios que servía para medir las cosas en la cocina, y también se ponía sobre la vasija para que se extinguiera la llama, se extinguiera la luz. Yo no sé cuántas damas les encantan las velitas de olores. Levanten su mano. Sí, así es. A mi esposa le encantan las velitas de olor. Y ella, en lugar de soplar la vela para que no quede oliendo a mecha quemada, lo que ella hace es que cierra la tapa de la vela para que se extinga el oxígeno y la llama se apague. Eso era lo que se hacía con el modios. Entonces dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. O sea, en el momento en que uno la enciende, no la va a apagar. Es incoherente. Sino que cuando uno enciende, en ese momento de encender la lámpara, dice que se pone sobre el candelero. En las casas había una pieza de metal alta para que allí, sobre esa pieza de metal, se pusiera la lámpara. Entonces, al poner la lámpara allí sobre la pieza de metal, iba a iluminar a todo el mundo. No voy a encender la lámpara para apagarla inmediatamente, lo que está diciendo Jesús, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ya cuando voy a apagar la lámpara, entonces ahí sí le pongo el modios, pero no cuando lo enciendo. Así dice Jesús, así como el propósito de una ciudad es darse a conocer, iluminar, tener prominencia, de la misma manera, así como la luz que se enciende se pone en un lugar visible, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. O sea, pónganse en un lugar visible, dejen que la luz de Cristo brille a través de sus vidas, y que a través de las buenas obras, a través de reflejar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la generosidad de Dios, el amor de Dios, a través de todo eso, todos puedan ver a Cristo en nosotros, y entonces glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto implica que al ser nosotros los que caminamos en la luz, los que decimos que tenemos la luz de Cristo, entonces debemos vivir de tal manera que la luz de Cristo brille a través de nuestras vidas. Y esto implica dos cosas. Número uno, hacer buenas obras que reflejen la luz de Cristo. Que nuestras palabras reflejen la luz de Cristo, que nuestras acciones reflejen la luz de Cristo, que nuestro caminar con Dios, que nuestro caminar por la vida refleje la luz de Cristo. Y número dos, debemos estar ubicados en un lugar que brille la luz de Cristo, en un lugar donde sea visible. Así que Dios te ha llevado al trabajo donde estás. Dios te ha dejado en casa de pronto también, para que tú seas luz a tus hijos. Dios te ha puesto en la universidad, en la escuela, en cualquier lugar, en el trabajo que tienes, para que tú brilles la luz de Cristo. Nosotros tenemos ahora un nuevo rol, una nueva responsabilidad, y es dar a conocer a Jesús. ¿Qué sale de nuestras bocas? ¿Refleja eso la luz de Cristo? ¿Qué canta en nuestros labios? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Qué hacen nuestras manos? ¿Refleja eso la luz de Cristo? Muchas veces decimos, oh sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero la realidad es que ni siquiera la gente sabe que yo soy cristiano. Ahora, si tu vida no refleja la luz de Cristo, por favor, ni digas que eres cristiano, porque qué pena. Porque van a pensar que Cristo es las tinieblas que refleja una vida que no anda en obediencia a Cristo. Pero qué lindo que sin ni siquiera tenerlo que decir, la gente pueda decir, wow, tú tienes algo diferente, tú tienes a Dios en tu vida. Eso es lo que Dios desea. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin, con el propósito de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. Nos llamó de las tinieblas, todos estábamos en las tinieblas. Nos llamó ¿a qué? A su luz admirable. El propósito es sacarnos de las tinieblas para que ahora nosotros reflejemos su luz admirable. Quiero compartir con ustedes este precioso testimonio de uno de nuestros pastores aquí en Christ Fellowship. Es un testimonio
que muestra el impacto que tiene la luz de Cristo a través aún de personas tan sencillas y a veces para la sociedad insignificantes como lo es un niño. Veamos este video. Crecí siendo el menor de 4 hermanos. Mi padre era soltero, así que sí, esa fue prácticamente nuestra vida mientras crecíamos, es esa tensión. Él fue pescador durante toda su vida, pero quedó atrapado en las drogas, desafortunadamente. Y así lo que comenzó como usar un poco de marihuana se convirtió en más y más. Y cuando yo tenía 12 años, mi papá fue adicto al crack. Ver a mi padre a los 12 años luchar contra la adicción fue muy difícil. Cuando yo tenía 13 años, mi papá fue arrestado por haber traficado drogas. No estoy seguro cómo pasó, pero cuando arrestaron a mi padre, mi hermano y yo nos quedamos en la casa. Él pudo terminar la escuela secundaria, pudo seguir trabajando, trabajó en McDonald's, trabajaba cortando pasto en Burger King, y él hacía todo esto para asegurarse de que él y yo pudiéramos tener comida en la casa. En ese momento de mi vida yo jugaba fútbol americano, y un niño se unió al equipo y yo era un corredor de poder. Y si no sabes de fútbol americano, mi trabajo la mayor parte del tiempo era protegerlo. Ese chico se convirtió en mi mejor amigo, Marcus. Me invitó a su casa después de la práctica. Su familia fue muy amable y me invitaron a quedarme a cenar. Y recuerdo cenas donde se sentaban alrededor de la mesa, papá, mamá, sus 3 hijos y yo. Estaban hablando de su día, oraron antes de comer, bromeaban, pasaban un muy buen tiempo. Y me di cuenta que eso es algo que yo nunca había tenido. Ellos no sabían que mi papá estaba en la cárcel, no sabían las condiciones de la casa en la que vivía. Llegó el momento en que Marcus y yo volvíamos a la casa en la que crecí para recoger algo de ropa, y cuando Marcus vio la condición de nuestra casa, imagínate, mi papá está en la cárcel, no hay nadie allí, y antes de ir a la cárcel mi papá era adicto a las drogas, así que la casa es exactamente como piensas. Estaba muy desordenada, nunca se había limpiado, había bolsas de ropa por todas partes, moho, cucarachas, garrapatas. Y cuando Marcus vio eso, fue a casa de sus padres esa noche y dijo: papás, realmente necesitamos ayudar a la familia de Alex. Ellos compartieron eso con su iglesia. Era una iglesia pequeña llamada Life Church. Mientras mi papá estaba en la cárcel, miembros de la iglesia vinieron a nuestra casa e hicieron una renovación total. Quiero decir, lavaron toda la ropa, tiraron toda la basura, limpiaron la casa, cambiaron las cerraduras de la puerta, arreglaron la plomería, la electricidad. Cuando vi el resultado final, me sentí muy bendecido y lo único que pude pensar es: wow, hay esperanza para mí. Es algo que no imaginé. El día que mi papá sale de la cárcel, el pastor David, que es el pastor de la iglesia y el padre de mi amigo, él toma las llaves de las nuevas cerraduras de la casa y fue a la cárcel a recoger a mi papá cuando lo liberaron para traerlo de regreso a casa. Él le entregó las llaves de una casa que ahora tiene cerraduras, una casa que ahora es limpia, que es habitable. Y recuerdo la expresión de mi papá que era: no merezco esto, ¿por qué han hecho todo esto por mí? La esposa del pastor David, Miriam, quien ha sido mi madre desde ese entonces, me llevó a mi primera cita para obtener anteojos. Cuando me enfermaba, ella me llevaba al médico. Ella encontró una manera de asegurarse que yo tuviera todo lo que necesitaba. Me llevaron a mi graduación del colegio, a mi graduación de la universidad me llevó hasta Virginia. Esta familia ha sido una y otra vez una bendición para mí, para mi familia. Me emociona decir que a través de lo que hicieron por mi padre, lo que han hecho por mi familia, mi hermano recibió el Señor, y no solo mi hermano, sino mi padre también recibió el Señor. A los 52 años a mi papá le diagnosticaron cáncer, pero él no era alguien sin esperanza. En el hospital, con cada enfermera, con cada médico, compartió su fe. En el hospital le llamaban el Señor Dios lo bendiga. Un hombre que solo hace 2 años estaba en prisión por cargos de drogas y era adicto. Ahora era conocido como alguien que compartía el evangelio a todo el mundo con facilidad. Si hubieses visto mi familia hace 15 o 16 años, hubieras pensado: oh, wow, estos pobres niños van a vivir una vida muy difícil. Pero Dios realmente obró a través de su pueblo para bendecirnos. Y ahora tenemos la oportunidad de servir en la iglesia y también poder ser una bendición para los demás. Qué poderoso testimonio de cómo la luz de Cristo a través de un compañerito invitando a un niño a su casa, cómo la luz de Cristo brillando aún en la mesa, cenando, comiendo, compartiendo la luz de Cristo, el amor de Cristo.
Cómo esos elementos de una iglesia amando a una familia, yendo a ayudar en una casa en necesidad, cómo esa luz llegó a la vida de una familia entera en medio de las tinieblas más profundas que se puedan imaginar. Y esa luz produjo una transformación, produjo no solamente transformación en la vida diaria, sino también transformación a la vida eterna. Y ahora el pastor Alex Sosa comparte la luz de Cristo brillando con fuerza a través de su vida a muchas otras personas. Imagínate lo que Dios puede hacer contigo, y por eso quiero invitarte a que hagas parte de Sé una bendición. Y esta es una campaña en la cual como iglesia queremos motivarte a que seas una bendición. Y básicamente lo que estamos haciendo es comprometiéndonos a apoyar a 500 familias aquí en el condado de Miami-Dade. Ahora, si estás en otro país, puedes hacer algo similar con alguna familia. Y la idea es que los grupos pequeños o alguna familia adoptemos a una familia para proveer alimento durante todo el año, durante los fines de semana donde los niños no van a la escuela, para que estos niños que tienen inseguridad alimentaria puedan recibir la luz de Cristo y el amor de Dios a través del alimento. Así que escaneando este código que aparece en pantalla o visitando cfmiami.es/sé una bendición, tú te puedes inscribir. Y ojalá que tu grupo pequeño adoptara a un niño. Alimentar a un niño por todo el año vale $300. Y adicionalmente, qué rico que podamos también ayudarles con una mochila llena de elementos escolares para que los niños también puedan ir y experimentar el gozo de tener sus cosas para poder estudiar e ir a la escuela. Esto es a lo que queremos animarlos y a lo que queremos invitarlos. Sé una bendición, brille, como dice aquí Mateo 5:16, y con este versículo cerramos. Dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vamos a orar en esta hora. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque eres un Dios generoso, porque has decidido manifestar tu gracia, tu poder y tu amor a través de Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque el Verbo se hizo en carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, si hay alguna persona aquí que aún no ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Jesús. Ora conmigo en esta hora. Dios, yo reconozco que he pecado. Te pido perdón y entrego mi vida a ti. Recibo el regalo de la vida eterna que solo Jesús puede dar. Creo que Él murió por mí y resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Padre, ayúdanos a hacer luz donde quiera que nos pongas. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship.